saludarte. Bueno, pues esta semana vamos a trabajar lo que te decía, la parte del manifestador, pero también vivir esa vida razonable y irrazonable. Y cuando vives irrazonablemente, pues dejas y sueltas muchísimas cosas que estaban allí injertadas en tu cabeza, que era lo que hablábamos hace unos días. Esas reglas llamadas reglas de porquería. Y esas reglas de porquería son las que no nos permiten dar el paso, las que nos truncan el camino. ¿Y todas dónde se encuentran esas reglas? Porque está súper chido hablar de reglas de porquería. Bueno, pues se encuentran aquí. Pero esas reglas de porquería tienen que ver con un espacio cultural o con un espacio religioso. Hemos creado inclusive manuales. Hay una persona que se llama Carreño, tiene el manual de Carreño, y entonces nos han dicho cómo tenemos que vivir para integrarnos a una sociedad, la cual el día de hoy ha sido una sociedad que nos está dando situaciones que no nos están funcionando. Entonces decidimos dejar de hacer las cosas que a lo mejor nos encantaría hacer, que a lo mejor nos gustaría poder trabajar con ellas, por estar siempre metido como en esos ejemplos llamados reglas de porquería. Esas reglas de porquería nosotros en la Academia Self Care We Care pues hemos estado trabajando con ellas constante. Todos estamos como unidos en esta parte. Pero bueno, no te voy a contar más de ahí, sino de todas las cosas que has introducido a tu cerebro y que el día de hoy no te permiten llegar a poder estar como en una parada de calma, una parada de felicidad, una parada de sentirte poca madre y de poder hacer tus sueños. Yo hace unos días, o alrededor de hace unos, sí, como unos días, una semana, decidí irme a tirar de un paracaídas. Tenía yo mucho miedo de tirarme de un paracaídas, pero por todas las ideas que escuchaba yo en mi espacio cultural, todas esas ideas de que luego el paracaídas no se abre, luego las situaciones no salen bien, qué tal que se cae el avión. Yo he escuchado que mucha gente se ha caído del avión y todo eso se me introducía a la cabeza. Entonces a partir de ese momento pues yo desistía de seguir haciendo las cosas, desistía de meterme al trabajo, desistía de subirme al avión, desistía de aventarme. También en algún momento yo quise empezar a viajar solo, perdón, y el día de hoy empecé a viajar solo. Y lo que se me metía en la cabeza era, ¿cómo es posible que tú viajes solo? Pues si tú ya tienes gente que depende de ti y bla, 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 ¿no? Entonces, todas esas reglas de porquería no me permitían dar el salto a ese lugar del cual yo te estoy hablando, que es el ser irrazonable, el hacerlo de todos modos, el hacerlo sin ningún problema, el meterme en ese espacio y decir, bueno, pues es momento de crear un espacio para mí, crear mi vida. Y ojo, no te estoy diciendo que el día de hoy decidas soltar como tus responsabilidades, soltar como lo que a lo mejor tú te has creado a ti mismo, porque pues a lo mejor eres el sustento de muchas personas en tu vida, de muchas personas en tu casa, pero sí es importante que lo cheques. ¿Cuántas cosas al día de hoy has dejado de hacer por estar pensando que lo que estás haciendo no es correcto, que lo que está ocurriendo no es algo que requería ocurrir, que lo que estás vibrando no tenías que vibrarlo, y etcétera, etcétera, etcétera? Entonces es importante que el día de hoy te des cuenta que muchas de las situaciones que están ocurriendo tienen que ver con esas reglas de porquería, que esas reglas forman un espacio o unos cuadros de creencias. ¿Qué son los cuadros de creencias? Bueno, pues es en todo lo que yo creo que cómo debería de ser el mundo, cómo creo que debería de existir la gente en el mundo, cómo creo que deberían de moverse las cosas. Y es un cuadro que ha sido injertado por situaciones sociales que he visto, por situaciones emocionales que he vivido, y que el día de hoy no me permite salir de ese cuadrito para yo poder mirar más allá. ¿De dónde viene ese espacio? Bueno, pues de los puntos de referencia, esos puntos de referencia con los cuales nosotros vivimos día a día, la música que escucho, las revistas que leo, los comentarios que oigo afuera, como lo que te hablaba, ¿no? No te avientes de un paracaídas porque no se va a abrir, y etcétera, etcétera, muchísimas cosas que escuchamos afuera. Bueno, pues en esa parte en la que te estoy hablando ahorita es la parte del razonable, el que se la vive razonando y que casi no pone acción en su vida para trabajar. En ese espacio del razonable, muchos de nosotros hemos soltado demasiadas oportunidades, demasiadas situaciones que nos podrían haber llevado a vivir un nuevo espacio en nuestra vida, pero decidimos quedarnos en ese espacio. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué sigo viviendo esas mismas situaciones en mi vida si yo ya según cambié?
Bueno, pues en toda esa regla de porquería existe una cosa llamada la mierda personal. Todo lo que yo evito que existe en mí y que me hace entrar en un estado del que da bien de aquel lado. Y bueno, pues en algún momento decidí salir de ese espacio y entonces empecé a hacer lo que a mí me importaba, lo que a mí me gustaba, lo que a mí me hacía sentirme bien, y entonces pasé a ese espacio del irrazonable, sin importar lo que pudiera ocurrir, sin importar hacia dónde pudiera ir, porque era algo que a mí me vibraba. Entonces, ese es el espacio entre el razonable, el irrazonable, lo que a ti te vibra, lo que a ti no te vibra. Y en ese espacio empezamos a entender que hay una nueva fórmula. Lo primero que tengo que hacer es conocer mi mierda, conocerla completamente y saber que no va a haber nada que me espeje en el mundo para que yo no tenga que quedar bien con los demás y no tenga que estar estando en ese espacio del y si ocurre esto y si ocurre el otro y truncando mis sueños. Salir de esas reglas de porquería es de la manera donde nosotros vamos conociendo pues nuestras capacidades, pero también nuestra mierda. Entonces, para el siguiente video te voy a explicar cómo conocer la mierda. Que tengas un excelente día y nos vemos.